teníamos una responsabilidad muy grande con nuestra generación y con la siguiente, que estaban pasando muchas cosas en nuestra realidad que tenían que ser retratadas, y de no hacerlo eran las futuras generaciones las que nos iban a pasar la cuenta de cobre. Y pues bueno, tuve la fortuna de escuchar eso precisamente por hacer parte como de esta maquinaria y tener la oportunidad de ser editora y ver como todo el conjunto, y eso como que fue un clic en mi cabeza y yo dije, es verdad, que las personas que estamos detrás de una cámara, detrás de un computador o haciendo un recorte o una entrevista, tenemos una responsabilidad y tenemos unas herramientas muy poderosas en la mano y hay que aprovecharlas. Y pues de ahí digamos que empiezo una búsqueda interior por pensar de qué manera podía hacer parte de la sociedad a través de ese conocimiento, de qué manera podía de alguna manera quitarme la carga y decir, bueno, ¿cómo voy a mirar a mis hijos y qué les voy a contar frente a todo lo que está pasando en el país? Marta Rodríguez dice, usted en Colombia donde ponga una cámara hay un documental, y es verdad. Entonces era bueno, yo cómo voy a mirar a mis hijos y les voy a decir qué hice cuando estaba pasando X o Y. Y fue como una búsqueda ahí, y cuando ya me encontré con las imágenes dije, bueno, ya fue aquí por este lado. Fue una empresa que empezó realmente una quijotada, digo yo, porque realmente en ese momento no tenía ni equipos, ni trabajo, ni ninguna infraestructura que me pudiera ayudar, ni siquiera en realidad tenía una historia. Solamente conocía unas imágenes que estaban editadas sobre ellas, estaban con unas letras encima que contaban la historia de los campesinos en letras. Entonces era frase por frase lo que ellos habían, su percepción de la persona que hizo el video, lo habían editado ellos mismos y lo habían hecho llegar a este foro de alimentación. Y como que fue empezar a seguir la pista a estas imágenes y a esta historia, hasta que me encontré con la resolución 970, la ley 1518 y POC 91, que todo eso para mí en ese momento era como un edificio gigante de información que me costaba mucho desenredar, y para desenredarla lo único que pude hacer es consultar diferentes expertos. Entonces un día ir donde un abogado, otro día ir donde un agrónomo, y así empezar hasta que llegué como al centro de la historia, que fue el viaje a Campo Alegre. El documental inicialmente tenía 3 historias de destrucción. Uno eran los algodoneros en Córdoba, otros los paperos y otros dos de Campo Alegre. Yo pues conseguí los recursos para ir a Córdoba a través de una ONG, pero terminé perdiendo los pasajes porque como que me enamoré de Campo Alegre. Cuando estaba allá y cada día, apenas llegué a Campo Alegre, cada quien me pasaba un documento más, una factura más, y en ese momento dije, no, hay que ir por este lado, y nos quedamos ahí cerca de 15 días, digamos. Nos quedamos cerca de 15 días en Campo Alegre, y ahí fue cuando tomé la decisión de que esta historia le iba a contar desde Campo Alegre, porque es que estando allá encontré muchas cosas adicionales, o sea, la historia en sí ya era muy rica, y yo sentía que si me iba como con más historias iba como a perder el rumbo de lo que quería contar, ¿no? Que era como la implicación de la 970, es como el espíritu de 970, que es como una resolución que es así de chiquita, se aplica en un pueblo que es así de chiquito, pero todo eso hace parte de un contexto muy grande que se llama TLC. Entonces era todo mostrar siempre a través de ejemplos como las consecuencias de una resolución. Y bueno, nos quedamos ahí como 15 días y después de que grabamos, pues vino, pues digamos, lo más complicado, porque yo ya tenía toda la grabación, bueno, después de mucho esfuerzo habíamos conseguido muchísimas entrevistas y ya teníamos una película por hacer, digamos. En ese momento pues me volví a Buenos Aires y estaba tratando todo el tiempo de desenredar esta maraña de información, tratando de conseguir recursos porque de todas maneras no podía editarla sola. Entonces, bueno,
tratábamos de conseguir que alguien nos editara, pero realmente no tenía como la historia. Y en ese momento creo que fue el momento en el que me encontré así como muy de frente con el documental, y fue como la unión de una búsqueda que tenía hace mucho tiempo de pensar, bueno, cómo utilizo la comunicación para de alguna manera ser parte de la sociedad, tener como alguna función, digamos, más desde mi trabajo, poder generar un diálogo más amplio. Y entre eso y entre la historia que tenía, ¿no? Tenía que encontrar como un punto de conexión en que me permitiera contar esa historia, y pues ahí es que aparece el documental. Y aparece el documental porque el documental es una expresión sobre un evento de la vida real. El documental a mí me permitía contar la historia desde el lugar donde yo me quisiera parar. Y de esto hay una profesora que es una increíble académica, creo que la deben conocer, se llama Marta Andreu, que es de Barcelona. Y en un taller con ella lo que ella decía era, el documental es como la historia del Principito y el lobo, ¿no? Entonces cuando, es como si ustedes piensan en esa historia, cuando ellos empiezan a conocer, se empiezan a maestrar. Entonces ella decía, piensen en el documental así, si yo voy a grabar todo desde el Principito y todos los días va y va un poquito más cerca al lobo, que se acerca cada día un metro más, y las reacciones del lobo con el Principito, eso es una mirada. Pero también puedes poner la cámara de frente y ver cómo el Principito y el lobo, siendo el Principito el documentalista, cómo el Principito y el lobo se van acercando. Entonces, eso era lo que ella decía, y creo que eso fue muy importante a la hora de escribir el documental 970. ¿De dónde me quiero parar? ¿Desde qué lugar quiero que yo contar esta historia? Porque si hay algo que no podemos negar en la realización, ni de documental ni de ficción, es a sí mismo, es a lo que somos, lo que hemos venido siendo, lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que hemos estudiado, lo que odiamos, lo que queremos. Eso innegablemente lo ponemos desde el momento en que escogimos un plano general o un primer plano, desde ya lo estamos planteando. Entonces lo que yo decidí en ese momento fue tomar una posición, y digamos que hasta el día de hoy seguirme haciendo cargo de esa posición. Yo decidí que la historia la quería contar desde el lado de los campesinos. Pensé que había muchas voces y había muchos micrófonos abiertos siempre para, digamos, para los otros lados oficiales. Claro que lo consultamos, pero yo quería contar la historia como a mí me la contaron los campesinos. Es decir, esto fue lo que pasó, esto fue lo que sintieron, y bueno, por eso escogí el documental, por eso me pareció como tan importante hacerlo desde ahí. Y eso es lo que diferencia un documental de autor de un documental que pueda hacer o patrocinar un canal de televisión que simplemente quiere mostrar, que es un documental observador, digamos. Y esto es más como un tipo de documental de autor. Bueno, yo ya tenía más o menos organizado lo que quería decir, ya sabía dónde me quería parar, pero realmente no tenía ni los recursos para terminarlo, ni qué iba a hacer con esa película, digamos, de una vez que existiera. Y pues ahí, un poco más de casualidad y de suerte, quedamos escogidos en un catálogo que se llama Catálogo Doc Buenos Aires, y en el marco de ese evento había un mercado audiovisual, y el mercado audiovisual pues estaban como una feria gigante donde están todos los canales ávidos de información y ávidos de buenas ideas, y está muy bueno, porque yo antes de eso creía que llegara un gerente de un canal era una cosa imposible, o un director de adquisiciones, especialmente cuando era mi ópera prima, especialmente cuando era la hija de nadie y no tenía absolutamente ninguna experiencia, ninguna hoja de vida, ni ningún conocido, digamos. Pero la verdad es que este mercado audiovisual, y los que existen, porque existen un montón, en Colombia ya hay también, hay en otros lugares del mundo, pero en Colombia ya empezó a haber, son lugares donde los canales que tienen que cubrir una parrilla 24 horas del día, 7 días a la semana, van en busca de producciones. Y pues yo tuve la fortuna de encontrarme con una colombiana que trabajaba en Telesur. Ella trabajaba como la directora de adquisiciones. Y tuve la fortuna de que le gustara la idea, de que le gustara un tráiler.
Hay que decir que duraba 3 días el foro y yo estuve 2 de esos 3 días más o menos paralizada viendo qué hacía la gente, no tenía productor, pues conmigo en ese momento, digamos, estaba trabajando de verdad. Entonces, yo estaba ahí como tratando de ver como por dónde ir, hasta que el último día ya como que me animé y le hablé a esta señora, era la directora de adquisiciones de Telesur, y ahí por fin logramos tener la plata para poder terminar. Eso fue en noviembre del año pasado. Y desde noviembre acá ha sido como la construcción ya más tangible del documental. Hicimos un corte de 52 minutos, tuvimos como la oportunidad de contratar a alguien que nos ayudara con la edición. Para mí, a pesar de que me he dedicado a editar casi toda mi vida, pues mi vida profesional, editar el documental 970 era más difícil, había como una transferencia muy importante con cada personaje, pero pues bueno, fuimos construyendo, el guion estaba construido, lo fuimos construyendo más en imágenes, tomando muchísimas decisiones estéticas, y ahí volvía nuevamente lo de la mirada, todo el tiempo volvía la mirada, todo el tiempo volvía el punto de vista que era necesario como plantear en cada imagen, en cada recurso que utilizábamos. Y finalmente, a mediados de junio, se estrenó el documental en Telesur, y pues a decir verdad, ese era para mí como mi techo. O sea, yo no esperaba que el documental, el primer documental que hiciéramos casi sin recursos, saliera en una televisión, en un cable, en un canal internacional. Y no esperaba que pasara en un canal internacional, pero el documental como que empezó a tener vida propia. Y yo sí digo que el documental se marca los pasos a sí mismo, como que casi nosotros no hemos tomado las decisiones, sino que ha sido el documental el que ha ido tomando una personalidad muy fuerte. Y cuando lo estrenamos el primer día, pues nosotros le queríamos anunciar como a nuestros amigos y conocidos que lo íbamos a estrenar en Telesur, y abrimos como una fanpage. Y el día que se estrenó llegamos a 1000 fans, usuarios fans, ¿no?, en la fanpage, y empezaron a crecer. En 2 días habían 3000 usuarios. Y todo el tiempo nos decían: no alcanzamos a verlo, por favor, bueno, pásenlo. Hablábamos con Telesur y nos decían: no, hasta septiembre está programado nuevamente, y todo el mundo nos lo pedía. Incluso había gente que nos increpaba y nos decía: bueno, ustedes no se pueden quedar con esta información, por favor, publíquenlo. Y después de mucho pensarlo, después de muchas dudas, porque yo sentía que al publicarlo ya perdía el documental, digamos, como que no iba a tener ninguna posibilidad de comercializarlo más, que no iba a tener la posibilidad de visibilizarlo, sino que simplemente se iba a quedar como en un video de internet. Pero creo que estaba muy errada, porque el día que lo publicamos, en las primeras 24 horas hubo 10.000 personas que lo vieron. La cifra de usuarios en fanpage se disparó. También, digamos, no me acuerdo en este momento, pero llegamos como a 5.000 o 7.000 usuarios. Empezaron a llegarnos ofertas de todo el mundo para hacer la traducción en inglés, francés y alemán en las primeras 24 horas, todo esto. Y de ahí en adelante fue una bola de nieve que la gente misma empezó a compartir, fue la gente la que lo empezó a recomendar. Y realmente yo digo hoy que el documental 970 es un documental colectivo. Nosotros en ese momento, como una semana después, nos llamaron de un festival de derechos humanos en Holanda que se llama Money That Matters, que habíamos quedado preseleccionados. Nosotros no lo habíamos enviado, y uno de mis miedos era ese: o sea, cuando lo quedemos en YouTube, ningún festival nos va a querer, vamos a ser como los parias del documental porque va a ser un videíto en YouTube. Y muy lejos de eso, o sea, la audiencia, lo que yo aprendí de eso es que la audiencia es muy poderosa, y que hoy la audiencia es muy poderosa, y que si la gente quiere ver algo, la gente ha llevado al documental a los medios, lo ha llevado a los canales como Canal Capital, hizo que Telesur lo repitiera ahora, lo repite todo el tiempo, lo anuncia todo el tiempo. Otros canales y festivales se han mostrado interesados
Entonces para mí fue como muy importante darme cuenta que realmente el mundo ha cambiado, que nos lo repiten todo el tiempo. Yo estoy segura que sus profesores les dicen, no, es que la comunicación cambió, y como que uno que está como todo el tiempo metido en redes entiende que cambió la comunicación porque uno mismo utiliza más las redes, digamos, pero para mí no era como tan fuerte, o sea, yo no creía tanto hasta que empezó a pasar lo que pasó con 970, o sea, era la audiencia la que pedía y la que de repente las mismas personas que veían el documental lo posicionaron en los medios, de repente empezaron a hablar columnistas a favor y en contra, y de repente se pronunció el ICA, que había sido algo que organizaciones en defensa de la semilla llevaban buscando hace mucho tiempo y simplemente habían sido ignorados, y que yo personalmente había perseguido mucho tiempo, y incluso la información oficial, la información que debería ser pública, digamos, era muy difícil de conseguir, y que el ICA se haya pronunciado, se pronunció el viceministro, luego, bueno, los campesinos, la mesa de negociación de las dignidades metieron la 970 dentro de sus peticiones, lograron congelarla, y ahora está, pues renunció. Una de las cosas que pidieron fue la cabeza de la directora del ICA. La directora del ICA renunció hoy, y hoy está en consulta pública la resolución 970. Todo eso fue una bola de nieve que realmente yo nunca la vi venir, y como les digo, fue algo que el documental construyó a partir de la gente. Mucha gente, hoy mismo me encontraba con alguien que me decía, bueno, lo tomamos y lo exhibimos en un pueblito, y me llegó la foto, nos llegaba la foto, la gente cantaba en las marchas, la semilla no se patenta. Fue muy bonito, pero insisto que todo vino desde la audiencia. Y me parece que como documentalistas es como muy importante empezar a ver eso, a ver que tal vez las preguntas que yo me hago como una joven de clase media común y corriente son las preguntas que por ahí se pueden estar haciendo cualquiera de ustedes, o las preguntas que ustedes están haciendo hoy, frente a todos los temas que hay que hacerse, que hay tan diversos, digamos, en el país y en el mundo. Hay una gran cantidad de gente que también se está haciendo esas preguntas, y tal vez hay muchas decisiones que nos costaron mucho trabajo, porque a mí me parecían muy jugadas. Cuando digo nos, me refiero al productor y a mí, parecemos muchos, pero no, somos dos. Como que me parecían muy jugadas, me parecía que pues sí planteaban por ahí mi posición, pero decían, no, pero Obama, que no sé. O por ejemplo mi voz, eso fue una pelea eterna, porque yo realmente no la quería meter, porque yo no soy locutora profesional. Y yo decía, no, debes contratar así una voz de un hombre así, o de una mujer que sea súper conocida, ¿no? O inclusive estuvimos buscando a Juanes, estuvimos buscando a varias actrices colombianas, pero no respondió Juanes. Y bueno, realmente en ese momento todo el mundo nos dijo que no, pero además el productor me decía, y en su momento alguien de Telesur me decía, pero es que el documental es como una mirada muy personal, y al final resultó funcionando, y creo que si alguien me preguntara por el secreto sería ese, o sea, personalizar todo, personalizar la animación la hicimos foto por foto, y porque hicimos animación simplemente porque a mí me era súper difícil entender la resolución, entonces yo tenía que dibujarla, o tenía que armar. En mi cuarto estaban como todos los papelitos de todos los temas que tenían por ahí. Voy a publicar la foto en estos días, porque era como el espejo lleno de todos los temas y cómo se desprendían uno del otro. Pero cuando yo explicaba la resolución a, no sé, a X, le decía, no, mira, esto funciona así, esto es un campesino, ¿no? Se lo dibujaba, y en el momento en que lo tenía que transmitir en documental, dije, ya fue, o sea, tiene que ser como siempre se lo explicaba a la gente, que es con muñequitos. Entonces, bueno, yo creo que si algo funcionó, si funcionó, es eso, o sea, siempre tratar de imprimir como una mirada personal, y tal vez es la única manera en la que se puede ser universal. Y bueno, y ya para terminar, solamente decir que me ha impresionado mucho el poder de la gente,
el poder de los medios y el poder de las redes. A mí siempre se me ha dicho, yo creo que a todos se nos ha dicho que a los colombianos no nos importa Colombia, que a los jóvenes no nos importa Colombia, pero es mentira, es mentira. Yo descubrí que hay mucha gente que quiere hacer cosas, que hay mucha gente preguntándose cosas y que la gente quiere comprometerse, quiere apoyar, quiere escuchar diferentes propuestas que los medios tradicionales. La gente está muy con los oídos abiertos. Julián, yo creo que nos puede contar un poco más de su experiencia. No sé, me imagino que lo descargaste el documental de YouTube. Él descargó el documental de YouTube y a través de su colectivo La Carreta Biblioteca lo llevó a Ramiriquí y nos mandó una foto de los campesinos viendo el documental. Y ese tipo de cosas se han dado, la gente se ha apropiado del documental. La gente, por ejemplo, de las dignidades, cuando yo los contacto por otras razones, cuando les digo, mira, yo soy la directora de 970, lo conocen, lo han visto. Hola, ya estamos, bueno, lo han visto, lo han socializado, entonces creo que eso es lo importante, saber que saber que como ciudadanos realmente no tenemos simplemente que bajar la cabeza y aceptar, porque en el gobierno y en el Senado y en Cámara y demás se negocian las cosas más importantes de nuestra vida. Se negocia lo que desayunamos, dónde comemos, cuánto pagamos por la universidad, qué clase de educación tenemos. Y no tenemos simplemente que sentarnos a esperar qué viene, qué aceptamos y cómo sobrevivimos a ellos, sino que podemos ejercer una ciudadanía democrática, pacífica, desde la academia, proponiendo este tipo de cosas. Y para mí realmente el hecho solamente de poner en el debate este tema de las semillas y que personas como yo misma, que jamás se preguntó qué era una semilla porque nunca lo usé, puedan preguntarse y pensar cómo queremos que la semilla sea concebida en nuestro país, ¿no? O bueno, tantas preguntas, de qué manera estos TLC están impactando en mi vida, o cómo queremos que se negocie el resto, y de qué manera podemos estar ahí presentes. Yo creo que es muy poderoso. Me parece que en el mundo de las redes sociales también, eso no es con las redes sociales, digamos que han pasado en toda la historia que desde abajo se tienen grandes cambios, pero ahora tenemos una herramienta muy poderosa y pienso que hay que utilizarla, pienso que dime. ¿Qué me decías, Ale? Pienso que hay que utilizarla y pienso que los documentalistas y las personas que conocemos un poco de esto, o que por lo menos sabemos usar una cámara, tenemos como la responsabilidad de empezar a visibilizar muchas cosas. Siempre, como les digo, desde la academia y desde el conocimiento. Y bueno, creo que esto era lo único que les quería decir. No sé si tienen preguntas, comentarios, sugerencias. Mira, yo creo que el documental 970 lo sigo escribiendo. Yo empecé, antes de irme a grabar, yo hice un boceto en el que hablaba más de soberanía alimentaria, más que la 970, porque la 970 yo me la encuentro en la investigación. O sea, desde ahí ya fue como un proceso muy que se fue dando sobre la marcha. Porque yo quería hablar más sobre soberanía alimentaria, yo quería hablar más acerca de la semilla nativa, si se quiere. Yo quería ir más por ese lado, tengo muchas imágenes de reservas campesinas y demás. Y tengo como un boceto que tenía en ese momento, que quiero que sepas que hasta el último día volví a él. No sé por qué. Pero bueno, tenía como ese boceto y cada vez que me iba encontrando algo nuevo, yo tenía como unos ítems, ¿no? Entonces yo decía como capítulo 1, capítulo 2, y cada vez que me encontraba con una entrevista, con algo nuevo, con un libro, con una escritura, con un documento, iba sumando o restando capítulos o poniendo ítems dentro de esos capítulos. Entonces, por ejemplo, en el TLC estaban, no sé, UFO, tratados internacionales, ley 138, investigar todo eso. Y después cuando fui grabando, iba poniendo y quitando todo el tiempo,
y siempre hacía una lista de lo que me faltaba grabar. Y tengo mucho material que no usé, otro material que se perdió, que estoy retomando, volviéndolo a hacer. Y hasta el final seguí escribiendo. Creo que un punto importante en la escritura del guión fue como 2 semanas antes de ponerme a escribir, que estaba grabando el material, y cada vez que un entrevistado mencionaba un tema, yo lo escribía en un papelito y lo pegaba. Y así los fui y los iba moviendo como, no, pero espera, la socialización vino antes, o sea, la norma tenía que ser socializada, ¿no? Y me quedó como lo que te decía, como una pared llena, para arriba y para abajo, como un árbol de todos los temas que quería tratar, y ahí fue eliminando, porque no me cabían, fue eliminando y fueron unos que fueron sobreviviendo, y creo que lo que los hizo sobrevivir fueron los personajes. Entonces, por ejemplo, ¿te has visto el documental? Bueno, la socialización lo hizo muy fuerte precisamente el señor Belica. Entonces como que yo la sacaba, pero siempre la imagen sobrevivía. Entonces se siguió escribiendo y fue un proceso que, como te digo, continuó. Mira, yo quiero antes decir de eso que yo no estoy en contra ni de Lica, ni siquiera de la regulación contra semillas. Yo me he encontrado con que los campesinos realmente dicen, no, es que es necesario que se vigile las semillas porque no queremos que tengan ningún problema con patógenos o algo así. Lo que pasa con el 970 es que te dice, hay 2 tipos de... Es que ese es el tema, que hay tantos huecos en la resolución que por ahí se mete todo. Ese es el tema. O sea, cuando la resolución no es específicamente, no vamos a contar las semillas nativas en esta historia, cuando no las dice específicamente, las está eximiendo. O sea, les está sacando el juego. Y él dice, hay dos tipos de semillas, las semillas legales y las semillas ilegales. Semillas legales son las que están puestas en la resolución 970, y al no mencionar las semillas nativas es como que ya desde la ignorancia, desde invisibilizarlas, ya hay como un problema, porque debería, si está regulando las semillas, debería haber un artículo especial que diga cuáles son las semillas en Colombia, las semillas nativas, y sobre todo de qué manera se va a cuidar. Porque las semillas nativas, por ejemplo, si tú eres, no sé, cualquier agricultor que vas a pedir un crédito o vas a acceder a cualquier beneficio subsidio del gobierno, tienes que presentar tu factura de semillas certificadas. Entonces ahí no hay ni siquiera un incentivo para que cultives semilla nativa. O si tú eres un agricultor y sacas, no sé, en Monterrata hay un tipo que saca como 100 tipos de papas diferentes, la morada, la redonda, la churrusquita, bueno, y son deliciosas. Pero el ICA no les da la oportunidad de patentarlas, porque es tan difícil patentarlas que se tienen que aliar con un agrónomo, tienen que formar una persona jurídica, y la verdad es que los campesinos no tienen todo ese dinero para presentar todas las pruebas que les están pidiendo. Entonces tampoco hay como un incentivo al cuidar la semilla nativa. Hay otro tema que, por ejemplo, la resolución tiene como un hueco gigante que dice cualquiera que esté utilizando semillas certificadas o similares. Y yo te puedo decir, cualquiera de nuestras semillas nativas, cualquiera, es parecida a una semilla certificada. Entonces, ese hueco tan gigante hace que si yo tengo un maíz que es mío, que es nativo, y tú tienes un maíz certificado, o sea, puede ser similarmente confundibles, claro, y se me puede aplicar como si estuviera haciendo piratería. Pero pienso que el centro de la discusión sí tiene que ver con la semilla nativa, pero más tiene que ver con los derechos de los agricultores, la posibilidad de que puedan reservar su propia cosecha, la posibilidad de que no dependan exclusivamente de una empresa, la posibilidad de que no sean perseguidos y que no haya espacio para que llegue la policía, por ejemplo, a quitarle sus semillas, sino que se pueda hacer de otra manera. Claro que hay que proteger a la gente que investiga, claro que hay que proteger los derechos de autor, pero me parece que también hay otras formas y que tienen que quedar claras, si no dan espacio para que pase. La resolución 970 se basa en la ley 1518 y en el tratado 291, o sea, no es una resolución suelta. Pero cuando tú me dices que deben ser explícitas, yo te digo que las campesinas de Campo Alegre no todos tenían semillas. Muchos de ellos tenían el arroz guardado porque les habían quitado mucho, se había llovido, el arroz estaba sucio y lo mandaron a secar y a limpiar. Y en este proceso lo dejaron mucho tiempo en el secadero y cuando fueron a hacer la incautación ni siquiera lo iban a utilizar como semilla. Entonces,
si hay esos huecos en la resolución, permite que pasen cosas como esta. Me parece que tienen que estar explícitos y lo importante sí es cuidar las semillas nativas, también y cuidar el campesino. Y en definitiva, lo que yo digo es que el espíritu de la resolución cambie, que exista una resolución que regule semillas, pero que cambie el espíritu y que antes de criminalizar a los campesinos le ponga control a las empresas semilleras, que muchas han vendido semillas que no les sirven a los campesinos y los han quebrado. Por partes, vamos, claro. Lo primero es que, pues, cuando yo hablo de la subjetividad y la objetividad, yo sé que es un poco provocadora la posición, y es provocadora a propósito. Yo creo que en Colombia hay un tema pendiente y hay un debate muy importante que se debe dar, y también me parece que se debe empezar a dar desde acá, desde la academia, es acerca de la objetividad. O sea, cuando nosotros decimos que un periodista que es pagado por una empresa que tiene intereses, como por ejemplo, no sé, acciones en Ecopetrol, o acciones en Monsanto, o acciones en lo que sea, y creemos que ese periodista es independiente, como sociedad nos deberíamos estar preguntando. Si nosotros creemos que un columnista, como lo fue Santos en su momento, es independiente, creo que como sociedad nos lo deberíamos estar preguntando si realmente lo que dicen los medios es subjetivo, objetivo, porque la verdad es que desde que un periodista escoge, en mi caso, que me pusieron en entretenimiento, mientras que en el mismo periódico el ICA aparecía en Nación, eso es una decisión editorial, es una decisión subjetiva. Entonces me parece que en países como Ecuador, en Argentina, en Venezuela, en Brasil, se está dando una discusión muy interesante acerca de quién eres. Tú eres Clarín. Clarín, ¿de quién es dueño? De Mañeto. Mañeto, ¿quién apoyó? Históricamente, Mañeto y La Nación apoyaron a las dictaduras. Desde ahí lo leo y sé de dónde puedo entender. Entonces yo creo que sí es un debate muy pendiente que tiene en Colombia. Yo me di cuenta que cuando yo dije subjetiva, todos los periodistas colombianos y mexicanos rasgaron sus vestiduras rápidamente, pero la verdad es que yo insisto con esto, que uno no se puede desprender de sí mismo nunca. Sino cuando un periodista usa la palabra afirmó o reconoció, está dando una idea muy diferente de lo que quiere decir. Cuando un periodista dice Victoria Solano reconoció que era subjetiva, está marcando un error. Cuando dice aseguró, está marcando la procedencia de la información. Entonces no hay un verbo que sea subjetivo, no hay un escrito que pueda ser, objetivo, no hay un escrito, no hay un documental que pueda ser completamente objetivo. Lo que pasa es que el documental te da la libertad plena de pararte y decir yo soy subjetivo, y quien va y le dice a Michael Moore, usted por qué no tiene a los dueños de las empresas de armas acá y tiene tantas víctimas, o usted por qué no tiene a los dueños de las EPS o al ministro de salud, si se quiere, Estados Unidos, y tiene toda esta gente a la que la salud no le sirve. Aquí y en el mundo, digamos, el documental de autor es como reconocido por eso, es tu mirada propia, y acá en Colombia existe como esa, ¿cómo lo digo? Como, no sé si ingenuidad, no sé si realmente no se ha dado como el debate acerca de la subjetividad, pero yo creo que es importante darlo, y es importante que como ciudadanos nos preguntemos cuando leemos una noticia quién la escribe y desde dónde la escribe. Y lo de con los mismos medios. No, pues para mí fue muy difícil, porque yo trabajé como en televisión y en periódico de escrito, digamos, en Clarín. Y una cosa es estar adentro y otra cosa es estar afuera y ver, por ejemplo, cómo se paraban cada uno, los que me daban voz solamente a mí, los que le daban voz solamente a Lica, los que nos tenían, lo que te digo, uno a las 3 de la mañana, otro a las 7 de la noche, y noticias, uno que, por ejemplo, fue y investigó más y ratificó las columnistas que primero atacaron y luego se retractaron. Y bueno, mil cosas, es un mundo muy increíble, digamos, pero me parece que cada vez los medios están perdiendo
más poder y depende cada vez más de nosotros, de la audiencia, de lo que escojamos ver. Entonces eso es un dato importante porque al interior, no sé, se maneja como muy estratégicamente, no sé. Muchos días encerrada en el computador. Yo pasé como, de verdad, está acá mi novio para que se los certifique. Desde mucho tiempo como pensando en 970, o sea, ha sido un año y medio en los que tuve por lo menos 3 meses en los que no avanzaba una coma en nada. O sea, no grababa entrevistas, no editaba, no escribía, pero era porque estaba viendo muchas cosas. Entonces me veía los discursos de Obama. Si alguien, por ejemplo, este discurso de Obama, por ejemplo, el primero que encontré en un discurso de otra persona, lo había mencionado. Entonces empecé a buscar por la fecha hasta que lo encontré puntualmente, pero me enganché y empecé a ver cosas de Obama y ahí encontramos la segunda parte cuando dice como no vamos a permitir que nadie piratee nuestros productos porque era como si estuviera una pierna encima de nosotros, como la segunda parte. Entonces es buscar mucho archivo y estar medio obsesionado con el tema todo el tiempo de quién puede hablar de esto, quién puede hablar de aquello, y ahí estoy encontrando pues, yo creo que a veces uno tiene como esas ideas en la cabeza. Yo creo que te ha pasado una vez que tienes como una idea en la cabeza y como que no crees mucho lo que estás diciendo en los medios, como que de alguna manera tu cabeza dice, ¿será? Y creo que es simplemente eso, como seguir un instinto de que tan bueno Estados Unidos con nosotros y con el resto del mundo como tan. ¿Será que son tan buenos amigos, nuestros mejores socios comerciales? Es como yo creo que es como sentido común tal vez, tratar de poner lo que uno en algún lado de su corazón cree.